Sobre el texto El valor posicional de Claudia Breutzmann. El texto comienza haciendo un recorrido histórico sobre los distintos sistemas de numeración, en tanto primeros sistemas de representación. Así nos cuenta que en el origen de la humanidad los primeros hombres tuvieron sistemas de representación a través de los actos de contar, ¿sí? Hay distintos tipos de registros, como por ejemplo el que ven aquí en la imagen, que son huesos que tienen marquitas, ¿sí? Que indican que los primeros humanos empezaron a contar de esa manera. ¿Por qué lo hicieron? Porque tenían una necesidad, ¿sí? Incluso nos vamos a ir un poquito más atrás y vamos a pensar en que los primeros humanos utilizaban otras formas para contar, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenían que llevar a pastar al ganado, ¿sí? A llevar a pastar o mover de un lado al otro al ganado, lo que hacían era quizás ir controlando uno a uno. Es decir, salía no sé, algún animal y identifico que salió. Perfecto. Salió otro animal, identifico que salió. Ahora, cuando estos animales, esta cantidad de animales se fue haciendo cada vez más grande, surgió la necesidad de eh, contar de otra forma y no hacerlo en el aire. Entonces es cuando aparecen estas marcas con palitos, por ejemplo. Luego, en la Mesopotamia, en el año aproximadamente 3000 a.C., se encuentran registros de, por ejemplo, estas piedras que ven acá, ¿sí? Se encuentran registros de piedras de distintos tamaños. Los investigadores consideran que estas piezas de barro de diferentes tamaños tenían que ver con actos de calcular que hacían los primeros hombres. Eh, ¿A qué llamamos actos de calcular? Y a que necesitaron, como las cantidades que tenían que contar eran muy grandes, lo que necesitaron fue representar ciertas cantidades con piezas de distintos tamaños. ¿Sí? Podríamos pensar, por ejemplo, que estas piedras chiquitas representaban un 1, la grande quizás representaba 10. En general, para esa época se asocia que utilizaban los números 1, 10, 60 y 600. ¿Sí? Pero fíjense que acá empieza a aparecer esto de tener un objeto, en este caso, que reúna una cierta cantidad de elementos. ¿Sí? O sea, ya no están hablando de unidades, sino de valores que se convenían con todo el grupo social, ¿sí? Es decir, todos sabían que la piedra grande valía, por ejemplo, 60, ¿sí? Y esa piedra grande representaba esa cantidad, no siempre representaba uno, como en el caso anterior, donde hacían palitos. Cada palito o cada marquita en el hueso representaba uno. Acá ya hay un cambio. Bien, ahora, llegó un momento en el que fue necesario tener mayor registro de los actos, o sea, fue cuando surgió la necesidad de escribir números, ¿sí? Quizás se puede relacionar con distintos eventos importantes para la cultura y allí empiezan a aparecer los primeros sistemas de representación o de numeración, de escritura de números. Bien, en el texto habla, yo les voy a dejar estas diapositivas de todas formas, del sistema de numeración hindú, que si ustedes lo leen, va a ser bastante parecido al nuestro.